Sábado, es 28 de junio y es 2025. Cientos de miles de personas se manifiestan en Budapest. Se trata de una convocatoria ilegal que traerá consecuencias. Lo ha advertido Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. En marzo de este año, su gobierno, controlado por su partido Fidesz, aprobaba un cambio en la constitución del país que prohíbe los actos LGTBIQ+. Hungría no es una excepción. Bulgaria, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Rumanía, Rusia y Eslovaquia introdujeron a lo largo de 2025 cambios legislativos que vetan o tratan de minar la educación afectivo-sexual en las escuelas. Andorra, Georgia, Irlanda, Moldavia, Rumanía, Rusia y el Reino Unido han añadido trabas ese mismo año a la asistencia médica de las personas trans. Por todo el mundo se usan distintos argumentos para llegar a una misma conclusión. La población LGTBIQ+ debe volver a los armarios, no exhibirse o hacerlo solo en contextos íntimos o en sus propios barrios, bares, espectáculos, es decir, en guetos. En el caso de la población trans, la consigna es que no se expresen, hacerlos desaparecer socialmente. Manos arriba, me entrego, confieso que pertenezco a la manosfera. Hoy me siento mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer. El alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento al que ustedes están sometiendo a los menores y que por su gestión e imitación se les está dirigiendo a ser lo que a lo mejor ni son, ni quieren ser y de lo que a lo mejor se van a arrepentir el resto de su vida, no es odiar. La utopía X es la promesa de llevarnos a un mundo en el que muchas personas tienen que esconder quiénes son. Puede que ese mundo nunca llegue a existir completamente, pero se ha destapado como la hoja de ruta de la extrema derecha de este siglo. Bienvenidos a la Utopía X, una utopía para el 1% que es la distopía del 99%. Utopía X. Las raíces del pensamiento de la extrema derecha del siglo XXI. Episodio 3. Todes sois el enemigue. Es muy sencillo convertir a las personas LGTBI en los otros, en las otras, en la otredad absoluta, que es lo que están pretendiendo hacer, empezando desde luego por el eslabón más débil, que son las personas trans, que son muy fácilmente identificables, por tanto muy fácilmente convertibles en otros, otras, ¿no? Tampoco ha habido un periodo de tiempo en el que hayan sido aceptadas plenamente. Por tanto, reúnen muchas de estas características, pero desde luego después de ellas van a venir todas las personas LGTBI, como estamos viendo que está ocurriendo ya. Activista LGTBIQ, Beatriz Gimeno nos ha introducido en una idea clave, la de la creación del otro. Extrañas en las sociedades cerradas del ayer, sospechosas para la reacción de hoy. Otra pensadora, Ana Useros, señala una diferencia fundamental entre la intolerancia del siglo XX y el momento actual. En mi opinión, la diferencia más grande, la diferencia fundamental entre el periodo del primer fascismo europeo y el momento actual no está tanto en la actitud de la extrema derecha, aunque también ha cambiado, como en que lo que en los años 30 se combatía en nombre de la familia, de la patria y de la reproducción de buenos soldados y buenas amas de casa era comportamientos desviados, conductas indeseables, al fin y al cabo rasgos individuales. Y en cambio,
En estos 100 años lo que ha ocurrido es que toda esta caterva de individuos desviados y perversos nos hemos constituido un movimiento. Este proyecto de ley prohíbe que se enseñen temas como la sexualidad o la transexualidad en el aula de infantil. Ahora lo que se combate es el movimiento LGTBIQ+, que es un poco una situación paralela a lo que ocurre con las mujeres, ¿no? Toda la doctrina patriarcal del fascismo ahora no se dirige hacia las mujeres, se dirige al feminismo, ¿no? Y el tratar a los enemigos como movimientos ideológicos hace que se nos trate con otra consideración, ¿no? Por una parte, esa consideración económica, ¿no? Somos movimientos que detraemos recursos, que gastamos en tonterías, en fin, que nos llevamos miles de millones en chiringuitos y cosas semejantes. Y por otra parte somos movimientos que tienen una ideología y que una ideología dañina y perversa. Ahí es donde entroncaría un poco, digamos, con el discurso tradicional. No importa cuántas cirugías te hagas o cuántos químicos te inyectes, si naces con ADN masculino en cada célula de tu cuerpo, nunca podrás convertirte en una mujer. No vas a ser mujer. Y luego, por supuesto, lo que sí que hay que decir es que, aunque haya esta diferencia, aunque se nos trate como un movimiento organizado, todo esto da pábulo, da luz verde a comportamientos violentos que ya vienen todavía, ¿no?, de esa rémora patriarcal, ¿no?, de ese fantasma machista que lleva a palear a ese ser diferente que igual te recuerda cosas de ti mismo que no quieres admitir. La bandera LGTBI representa una ideología que promueve una concepción absolutamente destructiva de la persona y representa el totalitarismo. La bandera LGTBI es la bandera de la ideología de género, del adoctrinamiento, de la corrupción de menores, del victimismo, de los privilegios y de la desigualdad. Quédense con esa expresión, ideología de género. A partir de ella se desmadeja un hilo cuyo primer cabo aparece a mediados de los años 60 del siglo pasado. La revolución no será televisada. La revolución no dará marcha atrás después de un mensaje sobre un tornado blanco, un rayo blanco o gente blanca. No tendrás que preocuparte por una paloma en tu habitación, ni por el tigre en tu tanque de gasolina, ni por el gigante en tu inodoro. La revolución no combina mejor con Coca-Cola. La revolución no combatirá los gérmenes que causan mal aliento. La revolución te pondrá al volante. Las disidencias de género, unidas a las reivindicaciones del feminismo en torno al control de la reproducción, la eclosión de grupos como los Panteras Negras en Estados Unidos y las luchas anticoloniales en los países del sur, liberados políticamente pero explotados económicamente por las antiguas metrópolis, dan lugar a una reacción feroz por parte de la derecha internacional. Sus ecos llegan hasta hoy. Se lo dije a Bob el otro día, que estaba intentando sintonizar el maldito partido de béisbol y se acabó el partido y empezó la CBS con una película. Había dos tipos guapetones, esplendorosos y un viejales estúpido. Estaban glorificando la homosexualidad. Ah, vale, o sea que ese es el verdadero entretenimiento para toda la familia, ¿no? Lo que digo es que, maldita sea, no me creo que glorifiques la homosexualidad en la televisión pública. Mira lo que pasó con los griegos. La homosexualidad acabó con ellos. Aristóteles era homosexual, todos lo sabemos, igual que Sócrates. Pero nunca tuvieron la influencia que la televisión tiene ahora mismo. Los últimos 6 emperadores romanos eran maricones. Mira, la homosexualidad, la inmoralidad son enemigos de las sociedades fuertes. Por eso lo defienden los comunistas y los izquierdistas. Intentan destruirnos. A pesar de lo que mascullaba Richard Nixon en la conversación que acabamos de oír, la revolución no está siendo televisada. Cientos de miles de personas han reventado las costuras del sistema. Los modelos de conducta favorecidos por el capitalismo en las 3 décadas que han pasado desde el final de la Guerra Mundial, los llamados 30 gloriosos, están saltando por los aires. La era está pariendo un corazón. Quien no
tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Las luchas anticoloniales reconfiguran el mapa político del mundo, pero también el mapa mental. Cuba, Argelia y Vietnam son vistas como protoutopías de un mundo por nacer. En torno al año 1968 tiene lugar una apuesta radical por la emancipación colectiva. En los años 70 se desarrolla el contragolpe conservador. El enemigo interior es perseguido a base de métodos contrasubversivos, violencia, secuestro, asesinato. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos de atrás. Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, se entiendan cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón. El frente contra el enemigo interior se enarbola en torno a la denuncia de la decadencia de la raza y el peligro que amenaza la unidad básica de reproducción dentro del sistema capitalista. La familia. La familia tradicional está en riesgo precisamente porque es una unidad de organización funcional al sistema. Nixon lo sabe. Con él nace el neoconservadurismo, todo un programa de reacción ante la revolución que están llevando a cabo los desposeídos de Estados Unidos. El giro sureño impone nuevos valores desde la Casa Blanca. No será el único legado de Nixon para la época que está por venir. Por ello, he ordenado al secretario del Tesoro que tome las medidas necesarias para defender el dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Conley que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, excepto en cantidades y condiciones que se determine que favorecen la estabilidad monetaria y que benefician a Estados Unidos. En 1971, su administración provoca un terremoto económico que llega hasta 2008. El movimiento va en dos direcciones: apuntalar la hegemonía estadounidense a través del dólar y del dominio de las finanzas globales desde Wall Street. Pero el contragolpe conservador apunta también al cortocircuito de las transformaciones sociales. Se lleva a cabo castigando a los movimientos obreros a través de la reconversión industrial y partiendo la columna vertebral de los nuevos movimientos sociales a base de mano dura y propaganda. En los años 90, los del triunfo neoliberal, nace el concepto de ideología de género. Fernanda Rodríguez, profesora de filosofía, ha estudiado cómo operan estas ideas. El término de ideología de género es de origen vaticano y lo introdujo la Iglesia en oposición a la reivindicación de derechos reproductivos que recogió la ONU, es decir, el derecho a medidas anticonceptivas, al aborto, que a mediados de los 90 pues, tuvieron eco en la Organización de las Naciones Unidas. Y también la Iglesia quería, con este término, oponerse al matrimonio gay. En los años 2000 se empezó a difundir el término entre las derechas porque obedecía a una línea familiarista más larga. En realidad, lo que llamamos ideología de género entronca con ese familiarismo que ya en los años 70 trataba de oponer a lo que vagamente podemos llamar contracultura, pero que en realidad fue una gran oleada de contestación a la sociedad disciplinaria, de oposición a la sociedad disciplinaria y de rechazo al trabajo.
Las feministas creen que las mujeres son víctimas del patriarcado y que debería haber nuevas leyes y la Constitución que pongan remedio a esta ciudadanía de segunda clase de las mujeres. Es totalmente falso. Las mujeres estadounidenses son la clase de personas más afortunadas que jamás haya vivido sobre la faz de la Tierra. La nueva derecha, entonces se llamaba nueva derecha, lo que llamaríamos neoliberales, encontró en las movilizaciones a favor de la familia toda una cantera. Se consideró que la familia era importante porque había que revalorizarla en términos de que debía ser la única institución encargada de la reproducción social, del bienestar de sus miembros. Y por tanto ya no tenía sentido hacer demandas sociales como se habían hecho en los años 60 y 70. La idea es que solo hubiera familia y mercado y que por tanto no existieran demandas sociales o demandas de clase. Y eso es perfectamente funcional a la gestión social que el capitalismo requiere. El control del cuerpo de las mujeres es uno de los reclamos principales de la utopía retro que plantea la nueva extrema derecha. El posfascismo promete una restauración de la jerarquía de género, que las mujeres sigan al servicio de los hombres. Los ataques contra el derecho a decidir son la punta de lanza de la cruzada contra el feminismo en todo el mundo. La práctica del aborto es criminalizada y la caza de brujas se dirige también al personal de las clínicas y a aquellas personas que garantizan el derecho a la libre elección mediante leyes y normas sanitarias. Kika Fumero, asesora de políticas públicas en igualdad, detalla cómo se ha producido esta actualización de los discursos en contra de la libre elección. Durante siglos, quién decide sobre la reproducción ha sido una cuestión política porque tiene que ver con quién controla la vida, el trabajo y quién controla la organización de la sociedad. El fascismo a lo largo de la historia ya ha colocado el cuerpo de las mujeres en el centro de su proyecto político. Por ejemplo, la maternidad se presentaba como un deber hacia la nación, hacia el Estado, se penalizaba el aborto, se incentivaba a tener más hijos y se vinculaba a la reproducción con lo que era la fortaleza de un Estado. Nosotros creemos en la protección de la vida y creemos que lo que no puede ser es que en España 1 de cada 4 embarazos acabe en un aborto. En muchos discursos de la extrema derecha el aborto aparece dentro de lo que ellos llaman la guerra cultural, ¿no? Que se convierte en un símbolo de oposición al feminismo, a la igualdad de género y a los avances en derechos sexuales y reproductivos. Muchos de los movimientos de la extrema derecha vinculan el aborto con la idea de que las sociedades europeas están perdiendo población mientras aumenta la inmigración. Fíjense qué relación de ideas tan macabra, que además topa de lleno contra los derechos humanos y encima establece una jerarquía de personas de primera y de personas de segunda, ¿no? Así que el control de la reproducción se mezcla con el discurso nacionalista y racista, ¿no? ¿Quién debe reproducirse y quién no? Controlar la reproducción siempre ha sido una forma de controlar a las mujeres y por tanto de establecer ese sistema de sociedad que ellos quieren instaurar, que es nada más y nada menos que aquella sociedad en la que ellos sigan conservando sus privilegios y por supuesto nosotras sigamos a su servicio. En esta sala, todos los trabajos inferiores, todo el servicio y las cargas con todas las labores pesadas y los bajos menesteres son realizados por esclavos. Pero las mujeres de cada familia se ocupan y encargan por turno de cocinar, disponiendo y preparando la comida y de decidir todas las cosas referentes a ella. Ocupan 3 mesas o más según el número de comensales. Los hombres se sientan en el banco más cercano a la pared y las mujeres enfrente, al otro lado de la mesa, para que si se encuentran mal repentinamente, como muchas veces ocurre con las mujeres embarazadas, puedan levantarse sin problemas ni estorbos para nadie e ir de allí al cuarto de las nodrizas. Utopía, Tomás Moro, 1516. No más conmemoraciones de identidad, oficinas de diversidad ni chicos con vestidos. La era de lo políticamente correcto, demasiado delicado, no lastime los sentimientos de nadie, termina ahora mismo. La imagen de una fortaleza asediada es fundamental para entender las nuevas narrativas de la extrema derecha mundial.
Y dentro de ese escenario victimista, el posfascismo encuentra su delectación morbosa en denunciar y excluir a quienes desde dentro favorecen la degeneración de la raza. Personas trans, feministas, gays y lesbianas. La lógica del enemigo interior es inherente a la fundación del fascismo y surge de la promesa de que es posible llegar a una sociedad mejor si se excluye de ella a los elementos sospechosos. La mirada se vuelve hacia un pasado imaginado en el que las mujeres estaban subyugadas y las diversidades sexuales estaban encerradas en los armarios. La homofobia convive en una contradicción total con el homonacionalismo, es decir, la utilización de la diversidad sexual para atacar a los enemigos externos. En ese cacao maravillado de ideas surgen coartadas morales que prometen combatir a los fundamentalismos y al mismo tiempo proponen la vuelta al gueto de las personas LGTBIQ+. El filólogo e historiador Ramón Martínez y Miguel Urbán hablan sobre el nosotros y ellos en el que se basan esas promesas. Si hace 80 años los homosexuales del franquismo atacaban a la familia y eran pervertidos, etcétera, etcétera, lo que sucede hoy día es que la extrema derecha ha cogido esas mismas ideas, pero las ha vestido con una retórica muy especial que pretende al mismo tiempo condenar ese desvío de la normativa mientras finge proteger a las personas LGTBIQ+ nacionales de la amenaza de enemigos exteriores, que considera exteriores al menos, como son todo tipo de culturas que no sean la católica hispánica, ¿no? Es la idea que tienen siempre de que, pues eso, la cultura islámica ataca la homosexualidad y tiene pena de muerte, etcétera. No queremos una España en la que los hombres tengan que arrodillarse obligatoriamente 5 veces al día mirando a la Meca. Y no queremos que desde la Giralda se arroje a los homosexuales o que se les ahorque. Nosotros queremos una España en libertad. Y con esos nuevos hábitos discursivos puede acabar convenciendo a mucha gente de que el problema, lo que atacan no es en realidad las personas LGTB, sino que la están protegiendo. Es una confusión que, por desgracia, es efectiva. La lógica, además de comunidad amenazada, es una cuestión fundamental que vemos 2000 años después, ahora mismo, en este autoritarismo reaccionario que recupera justamente esa lógica de otredad, esa lógica de populismo de los muros, ¿no?, de las vallas, como una forma de construcción identitaria en un momento de neurosis identitaria. No podríamos entender el autoritarismo reaccionario si la construcción de estas identidades fuertes, de estas identidades predatorias, y no hay mejor forma para construir una identidad que separar entre nosotros y ellos, separar entre las personas que tenemos que tener la protección de la comunidad y los que somos ajenos a la comunidad, incluso somos un enemigo de la comunidad. Desplomados del cielo neoliberal y progresivamente alejados del tecnoutopismo, las vagas promesas de la extrema derecha pasan a ser secundarias para aquellos elementos de la sociedad que se sienten marginados por el siglo. No entienden por qué su vida no es como se la prometieron y están ofendidos porque algo no está saliendo como esperaban. Son sectores que tienen mucho miedo, pero sobre todo un miedo paralizante a perder su posición. En ese vector entra la extrema derecha con un discurso fantasioso. Lo explica Franco de Ledone, autor de Epidemia Ultra. Creo que ahí también hay otra oportunidad que estas ultraderechas no dejan pasar, y es, bueno, tomemos este miedo, esta falta de rumbo que percibe esa gente y lo incorporamos a nuestro pensamiento, ¿no? Y ahí es donde se empieza a construir esa supuesta, o esa distopía, ¿no?, esa Arcadia. Con nosotros vamos a tener un mundo como el que era. Voy a decir, pero ¿el que era cuándo?
Porque ahí hay una mezcla muy rara, un Frankenstein, ¿no? Bueno, un poco de Edad Media, sin las heces en la calle y sin la gente muriendo a los 20 años por tuberculosis, y al mismo tiempo tomar así, hacer cherry picking y buscar a ver cuál fue el mejor momento de la historia de España y el mejor momento de la historia de Alemania. Bueno, eso es lo que queremos. Ahí éramos exitosos y nos iba bien como país, y éramos grandes y nos respetaba el mundo y demás. Y de pronto se construye esa sociedad que nunca existió y se añora lo que nunca existió. Y es algo que funciona muy bien. En el claroscuro entre el mundo feliz de antes de la crisis y el mundo que vendrá, permanecen, sin embargo, las estructuras de lo que se ha dejado atrás. A pesar del colapso simbólico del neoliberalismo de los yuppies, ha permanecido la imagen del mundo como un inmenso mercado en el que todo está en venta. Especialmente la nostalgia por aquello que nunca existió. Lo explica Raúl Rollo, codirector del podcast Pol and Pop. En el grito reaccionario de que la liberación de las mujeres, que el trabajo de las mujeres fuera del hogar, que el feminismo es de los 70 y digamos la nueva ola de derechos civiles ha permitido que las mujeres tengan una posición de mercado a veces muy por encima de lo que se considera su estatus, ¿no? Esto es muy feo decirlo, pero es más o menos la lógica en la que se habla en estos espacios, y en parte ahí la solución sería una resubordinación que permitiese al varón random básicamente lo que se le ofrecía en unos idealizados años 50, 60, etcétera, que tenía que ver con esto, con subordinación en el mercado de trabajo, pero dominio en el mundo privado, ¿no? Y de tal manera que le permitía como negociar sus relaciones sexoafectivas, o así se idealiza desde esa posición de fuerza que por otra parte naturalmente se entiende que le corresponde. Los españoles vinieron a América y mantuvieron relaciones sexuales con todas las mujeres. El sexo es una mariconada. ¿Qué sexo? Si fueron violaciones. Oh, brutal. Eso que acabas de escuchar es un intercambio de mensajes de Telegram por parte de un grupo de jóvenes republicanos MAGA, entre los que se encuentra un senador. Entre bromas sobre el Holocausto y todo tipo de mensajes de odio, cabe una cultura misógina que adopta los símbolos de los viejos fascismos. La imaginería homoerótica, tomada de películas como Los 300, se corresponde con un desprecio total de las mujeres. La violación se destapa como una práctica que no tiene que ver con el sexo, sino con el ejercicio del poder a través de la humillación y la subyugación. La machosfera, la manosfera, se basa en la teoría de que el feminismo fomenta el odio hacia los hombres. Es, por tanto, una militancia de la misoginia, que es activa sobre todo de manera online. El resentimiento se dispara en varias direcciones: contra las mujeres poco femeninas, contra las mujeres con apetito sexual, contra las mujeres que no muestran a los hombres apetito sexual, contra las mujeres atractivas y contra los que ellos no consideran atractivas, contra las mujeres inteligentes y exitosas y contra las que no han tenido éxito en los términos del mercado, contra las que denuncian la violencia sexual y el maltrato y contra las que no lo denuncian. Una charo no es una mujer fea o guapa, depilada o sin depilar. Es sencillamente una mujer que está enfadada con la vida, principalmente por haber nacido mujer. A mediados de la década pasada nace una nueva subcultura digital del odio hacia las mujeres. Se crea un nuevo lenguaje despectivo que aspira a ridiculizar a las mujeres por su aspecto físico, su deseo o sus decisiones. Beckys, Stacys, Karens, charos en español, son fórmulas despectivas que funcionan como una introducción a la misoginia. El filólogo Vicente Rosenstock lo desarrolla. En una gran medida, estos espacios de la machosfera de Internet actúan como vectores de radicalización política a partir de la frustración sexual. La machosfera en general ofrece, por así decirlo, un sistema de castas a los tíos que les permite comprenderse a sí mismos y a sus problemas a partir de una jerarquía pseudocientífica, como una especie de versión degradada del darwinismo social, donde se comprende a la identidad, que la identidad y por tanto el valor social de uno mismo vienen determinados por la posición dentro de un mercado sexual.
Vamos a hablar de un fenómeno que yo creo que refleja perfectamente lo que estás contando, es el fenómeno de las charos. Vamos a analizar cómo sería el cerebro de una charo. ¿Tiene un cerebro? Ese sería el primer tema. En la escala jerárquica de la machosfera destaca por debajo una figura conceptualizada en este siglo. La palabra incel, abreviatura de célibe involuntario, denomina a aquellos hombres, normalmente jóvenes o adolescentes, que se encuentran angustiados por la inseguridad, tienen problemas de aislamiento social e incapacidad para relacionarse en términos de igualdad con las mujeres. Sus fracasos a la hora de entablar relaciones o de ligar se convierten en las pruebas de una conspiración contra los hombres. Se inicia con ello un proceso de radicalización. Beatriz Gimeno establece los nexos entre la misoginia del ayer y la versión online de ese odio. Uno de los sostenes del patriarcado es la idea de que los hombres tienen derecho al sexo, es decir, que el patriarcado promociona o proporciona el acceso irrestricto a las mujeres de alguna manera. Y esto está en la base de la violación, la prostitución, el acoso en lugares públicos o tradicionalmente leyes como por ejemplo las del débito conyugal, ¿no? Pues cuando las mujeres se definen sexualmente autónomas, lo que se pone en cuestión es ese derecho, ese supuesto derecho masculino al sexo. Y el odio de los incels va por ahí. Ya no es su derecho, ahora tienen que negociarlo. Y de nuevo lo que ocurre es que hay un privilegio patriarcal ahí que están perdiendo. El sexo no es solo sexo, también es poder. A medida que la sociedad pierde capacidad de intervención política, el sexo se convierte en un modo de dominación accesible y doméstico. El escritor Jorge Diony cita al sociólogo francés Louis Wacant para decirnos que la segregación es un estado del bienestar basado en la raza y el patriarcado es un estado del bienestar basado en el género. La pornocracia es una visión del mundo nostálgica, donde el varón blanco heterosexual sigue siendo el centro, donde no ha perdido la capacidad de imponer su voluntad. Es esa utopía donde no hay que preocuparse por el deseo ajeno y donde no hay posibilidad de que una mujer te pase la mano por la cara. También es la forma de comunicar esa pulsión jerárquica. Es fondo y es forma. La pornocracia es una visión del mundo donde lo obsceno ha desaparecido. No hay pudor para lanzar mentiras, insultar o mostrar la crueldad hacia los demás. Es la excitación colectiva por las dinámicas asimétricas de poder. Los crímenes de guerra no se conocen por filtraciones, sino que son transmitidos por las personas que los cometen. Jorge Diony, Pornocracia, 2025. Fuera de los muros de las fábricas y de las oficinas se nos prometía un castillo, un remanso de paz donde ser un pequeño caballero, quizá un pequeño dictador. Lejos del mundanal ruido se escondía esa promesa. Una utopía doméstica hecha para los varones en la que no había negociación posible. La pornocracia de la que hablaba Jorge Diony no tiene mucho que ver con el sexo y mucho menos con el erotismo. Sí tiene que ver con el poder o la falta de poder que proponían y prometían esas utopías machistas y con el derrumbe de las mismas. Desde los feminismos se ha abordado largamente, ¿no?, qué es lo que se exige a las mujeres en las relaciones y cuáles son las consecuencias de no cumplirlo. Pues se nos socializa en la necesidad de validación externa, en el mandato del cuidado, de ser agradables, estéticamente complacientes. Y cuando no somos deseadas o somos abandonadas, es decir, cuando fracasamos en la política amorosa, se siente como una insuficiencia, ¿no?, una falla que tenemos que solventar, siendo más sexys, más atentas. Sin embargo, a los hombres los mandatos de género les imponen conquistar, ¿no?, ser folladores, hacerse cuidar y respetar, y las relaciones en muchos casos son una forma de mostrar su lugar en la jerarquía de poder entre otros hombres. Así que cuando todo esto no se cumple, la reacción no es cuestionarse qué están haciendo mal, por qué no está resultando. Más bien hay una evasión, ¿no?, de toda responsabilidad y se centran en la culpa de las otras por negarles algo, sexo, admiración, a lo que consideran que tienen derecho ellos, ¿no? Lo he pensado, pero ¿sabes qué? Le tengo miedo a las mujeres, así que no pasa nada. Qué lindas que son las mujeres, una pena que me den miedo.
Yo creo que hay un malestar profundo en esta gente que no tiene capital erótico, que muchas veces son personas muy solas y que en muchos casos buscan pertenencia en torno a este enfado y este sentimiento de agravio, en lugar, ¿no?, de partir de la conciencia del dolor y la necesidad de transformar algo, ¿no?, para no sentirse así. Entonces, limitarse a ridiculizar, ¿no?, a gente que basa su identidad en ser víctima, pues solo reafirma esta percepción, y eso es duro para ellos, pero sobre todo pues dibuja un futuro de mierda para todas. Hemos escuchado a Sara Babiker. Le mencioné a un compañero de la oficina lo llamativo que resultaba que ahora todo el acoso por Internet parecía seguir una misma pauta. Los métodos de los comentaristas de extrema derecha recordaban poderosamente a la armada de trolls que hacía 1 año y medio había puesto en el punto de mira a las mujeres del gaming. Era como si una generación entera hubiera desarrollado su identidad política en la red usando el estilo y el tono de los foros de Internet. ¿Qué pasa? ¿Ahora todo funciona así?, le pregunté. Resultaba muy extraño que 2 grupos tan distintos tuvieran las mismas estrategias retóricas y tácticas. Mi compañero de trabajo era buen conocedor de los foros de Internet. Me miró de reojo. «Oh, pobre ingenua», me dijo, «son exactamente los mismos». Ana Wiener, Valle Inquietante, 2021. Regresemos durante un minuto a 2014. El mundo está ardiendo contra las políticas de austeridad, pero en una pequeña esquina de Internet se está produciendo otro tipo de incendio. Una nueva esfera de socialización que pasa por debajo de todos los radares atrae a miles de jóvenes en todo el planeta. El investigador Franco de Ledone subraya cómo es importante encontrar el lugar donde se produce la radicalización de la nueva manosfera que está creciendo por debajo de todo. Hay una autora que se llama Cynthia Miller Idris, escribió un libro hace unos 2 años que se llama Hate in the Homeland, y ella trabaja como una persona de ultraderecha puede radicalizarse al punto de convertirse en un extremista, realizar atentados y demás cuestiones. Y claro, ella cuenta que lo que más le interesa y lo que guía su investigación no es qué es la ultraderecha o qué es ese proceso de radicalización, tampoco le interesa quién es en concreto y tampoco quiere profundizar en cómo, sino que a ella la pregunta que más le interesa es ¿dónde? Porque si uno encuentra dónde empieza esa radicalización, todas las otras preguntas se resuelven. Encontrás quiénes, encontrás qué y encontrás cómo. Y es muy interesante porque ella lo que analiza son no solamente lugares físicos como gimnasios, clubes de pelea, donde la masculinidad y la violencia ahí es muy evidente, sino también en los espacios digitales, ¿no? Foros de gamers o otro tipo de foros similares donde esa manosfera se desarrolla de manera muy natural, muy orgánica, ¿no? Y se reproducen sin ningún tipo de crítica esos discursos y ahí se generan espacios para el reclutamiento. En 2013, Zoe Quinn, una desarrolladora independiente de videojuegos, lanza un juego. Se llama Depression Quest. Es una apuesta por llevar al mundo, en teoría apolítico, de las aventuras gráficas un tema como la depresión y la salud mental. En verano de 2014 nace el Gamergate, una campaña de acoso online contra Quinn y otras programadoras y periodistas relacionadas con el mundo de los videojuegos. El escenario, unos canales de los que pocos habían oído hablar en ese momento. 4chan, 8chan, Discord y Reddit. Habitaciones oscuras donde aparentemente todo está permitido en nombre del humor y las ganas de reírse de todo. La radicalización comienza por las risas. El creador de contenido Mozo Jefimovic explica cómo esos canales desconocidos pasan a ser un territorio salvaje en el que todo está permitido en nombre de la comedia. El humor, junto al odio o la indignación, son los contenidos que se vitalizan con más facilidad y saben emplear ambos por igual. Ahora bien, el humor tiene ciertas ventajas con respecto a la indignación. Este permite generar una comunicación en los márgenes, una comunicación de performance, por llamarlo de alguna manera.
Es decir, hablo de la realidad, pero fuera de ella. Intentar desmontar ese mecanismo es muy complicado, porque hacerlo desde la seriedad queda ridículo por tomarse en serio algo que no deja de ser supuestamente una broma. Todo esto genera un círculo vicioso de cinismo nihilista. Si nada termina de decirse completamente en serio, nada de lo que se dice parece importar, y terminamos insensibilizados ante la próxima barbaridad que se suelte. El troll se convierte en un sujeto sin el que es imposible comprender la comunicación del siglo XXI. Individuos, normalmente hombres, funcionales y puede que hasta simpáticos en la vida real, se convierten en Internet en portadores de microdosis de un veneno que, puestas en común en las manadas digitales, son capaces de llevar al límite a los objetos de sus ataques. Feministas, personas trans, izquierdistas, escritoras, nadie está a salvo de la acción coordinada de los trolls. La empresa Cambridge Analytica, ya desaparecida, descubrió el potencial comercial del uso masivo de trolls para cambiar el rumbo político en distintos procesos electorales. Desde el Brexit a la primera victoria de Trump, hasta el referéndum que cercenó el acuerdo de paz en Colombia o la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, la intoxicación online ha cambiado las reglas del juego en todo el mundo. Mauro Entrialgo, dibujante de tebeos y autor de Malismo, explica la relevancia de esta figura. El troll anónimo ha testado las posibilidades de una propaganda de tipo presumir de tus propias maldades, que hasta el momento que se pudo testar en redes no existía. Y a partir del comportamiento de troll se han hecho comportamientos en la vida real, porque se ha visto que tenían un resultado. Hasta Cambridge Analytica no nos dimos cuenta, por ejemplo, esto tan evidente que nos parece ahora cuando entramos a saco a un troll a discutirle alguna opinión excesiva, estamos dándole relevancia. Y por supuesto que no lo sabían ni en publicidad ni en política, y ahora se usa continuamente. Las imágenes atravesaban el planeta rebotando por la órbita baja o precipitándose a toda velocidad por las dorsales oceánicas y llegando luego a las pantallas de sus coetáneos en Lyon y en Helsinki y en Valencia, donde las observaban inmediatamente encantadas por las diferencias. Acto seguido pulsaban un atajo de teclado ya grabado en su memoria muscular y volvían al trabajo en mesas de cafeterías con un wifi óptimo y el menú del día escrito en la pizarra y aloes tentaculares. Un huevo se hacía más famoso que el Papa. Un virus contagioso devastaba África Occidental. Un millonario se echaba un cubo de hielo por la cabeza. Una marca de moda explotaba a las tejedoras del este asiático. Una chica grababa todas las veces que le silbaban por la calle. 2 afroamericanos muertos a manos de la policía. Un hombre filmaba primeros besos. Un avión desaparecía de camino a Pekín. Una mujer era hermosa. Una casa llena de plantas era hermosa. Una quiche vegana era hermosa. Un niño necesitaba dinero para la quimio. El tiempo volaba. Las perfecciones, Vicenzo Latrónico, 2023. Las risas online incluyen amenazas de muerte explícitas, de violación y de torturas, que se extendieron durante más de un año contra las víctimas del Gamergate. Ese caso se convirtió en un modus operandi de exposición, humillación y violencia. No necesito que le gustemos a la prensa. Y nos pueden llamar acosadores y misóginos en Internet si les da la gana. Lo único que queremos es que esas lunáticas feministas se olviden de los videojuegos y que la gente deje a los creadores en paz para que hagan lo que quieran y que los periodistas empiecen a informar con sinceridad sobre los videojuegos y dejen de odiar a su propio público o simplemente que se vayan a la mierda. 4chan se convierte en una cantera. Así lo interpretan desde Breitbart, un medio de extrema derecha dirigido por Steve Bannon, en el que también participa Milos Yiannopoulos, un flaner de la extrema derecha al que acabamos de escuchar despotricar de las mujeres que están en el mundo de los videojuegos. Alexander Tomás y Ramón Martínez explican este proceso.
Han sido muy listos en lo que respecta a la nueva ecología de los medios de comunicación y hasta ahora han conseguido crear un populismo de derechas que parece estar alarmantemente próximo al fascismo. Han normalizado cosas como los saludos nazis y actuar de manera abiertamente hostil y amenazante ante cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Campañas como los autobuses de Hazte Oír y demás tienen una repercusión muy importante en las redes porque ya son mucho más baratas, evidentemente, y además que amplifican de tal manera el discurso que acaba estando por todas partes. Todo el mundo tiene acceso, se acaba chocando de alguna manera en redes con ese discurso. ¿Qué provoca? Que lo que antes era una cosa muy puntual y muchas veces soterrada, a día de hoy está en la palma de la mano de cualquier persona. Estos discursos comienzan a hacerse un sitio en la parrilla de los grandes medios. Primero, se refleja la incomprensión de gran parte de la sociedad hacia estos fenómenos. Después se recogen sus críticas a las políticas de la identidad, que pasan a ser un demonio para los propios medios progresistas. Una desviación sobre los temas realmente importantes para la izquierda. Un problema de estómagos llenos. Comienza después una tercera fase que es la de retorcer conceptos y palabras, hacer categoría de las anécdotas o promover campañas a base de episodios llamativos, banderines de enganche en torno a cuestiones como lo trans, desplazar hacia la derecha lo que se ha llamado la ventana de Overton, es decir, las ideas políticas que se pueden exponer en público sin ser marginados o una rareza, y volver inútiles ciertos conceptos para introducir otros nuevos. Y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si es necesario, pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y Enriqueta Osorio y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños. El concepto de lucha cultural nació en el siglo XIX, pero no fue hasta la década de los años 70 del siglo XX cuando los movimientos conservadores plantearon la guerra cultural como una parte fundamental de su ataque contra el universalismo, los derechos humanos y las disidencias sexuales. La receta se ha extendido por todo el mundo. A partir de la década de los años 20, la palabra woke ha pasado a ser el comodín utilizado para embarrar la conversación política. La burla hacia los valores de la diversidad, el ataque a las políticas de identidad y hacia lo que en España se llama el buenismo, se ha convertido en un llenapistas en la conversación en redes sociales y en la vieja televisión. El proyecto UNA, de investigación sobre comunicación y propaganda política, explica cómo ese vicio de la conversación se ha impuesto como el lenguaje de nuestro siglo. El gran problema es cuando medios de comunicación se dedican a repetir un montón de consignas que los reaccionarios quieren que se repitan sin pararse a pensar si es un concepto que tiene algún tipo de validez o está completamente vacío, como batalla cultural. Es una cosa que se inventó asesores de la ultraderecha y que no tiene ningún tipo de recorrido académico, ni político, ni social, y que sirve para criticar una huelga, una película de Disney o cualquier chorrada que haya pasado en los medios. Vicente Rosenstock, filólogo. Les gusta mucho hablar de batalla cultural, para eso que es básicamente tratar de crispar todos los espacios posibles a partir de una movilización sostenida de la rabia, tanto de la propia comunidad como de la de los demás, ¿no? Las malas pasiones al final se difunden de forma tremendamente sencilla en la red. Las nuevas derechas tratan de explotarla a partir de formas de propaganda basadas en la simplificación, la exageración, el cherry picking, generando una realidad discursiva paralela, con cierta independencia de la realidad. Dentro de sus técnicas, una de las más efectivas es la de aprovechar la rabia del otro para amplificar el discurso propio. Esto es lo que Ayuso hace continuamente, ¿no? La indignación moviliza muy eficazmente porque hace que tus propios adversarios ideológicos difundan tu discurso. Esto lo hemos visto con lo de Me gusta la fruta o con muchísimos otros ejemplos, ¿no? Hereda mucho esa mecánica como gamberra punky para sembrar el odio.
En el episodio anterior de Utopía X contábamos cuáles eran los deseos profundos de las élites tecnológicas que dominan el capitalismo actual. Imaginaciones de mundos nuevos sin personas redundantes, sin ideologías woke. ¿Cómo han conectado esos señores en el castillo con los millones de seres menesterosos que hoy navegan por la red a la espera de la subida de una criptomoneda, un truco para follar o un poco más de notoriedad en las redes para salir adelante? El miedo al otro, la pérdida de privilegios explican solo una parte de la respuesta. La otra parte nos ocupará el siguiente capítulo. Convertir a esas masas desencantadas y cínicas en soldados de una guerra que comenzó como un juego y que va trazando cada vez más contornos afilados ha sido una tarea de muchos años, acelerada en los últimos tiempos. Lo primero fue escoger al enemigo, musulmán, negro, latinoamericano. Presentarlo como un ser unidimensional, capaz de las mayores abyecciones, dispuesto a saltar la fortaleza, secuestrar, violar, matar. Una vez construida esa imagen, atraer a ese campo de batalla simbólico a la política convencional. En el cuarto episodio de esta Utopía X hablaremos de migraciones y de conspiraciones, de cómo las ideas sobre el reemplazo de la población nativa han sabido trastornar a las sociedades envejecidas del capitalismo tardío. Utopía X es un podcast de 6 episodios creado por Pablo Elordi. Diseño sonoro y música, Julio Rojo. Asistencia técnica, Eloy de la Asa. Arte y diseño gráfico, Byron Maher y Jaime Gracia. Con la colaboración de Susana Albarrán, Patricia Reguero y María José Castro Laje. En este episodio han participado Franco de Ledone, Beatriz Jimeno, Kika Fumero, Ramón Martínez, Polan Pop, Proyecto Una, Fernanda Rodríguez, Vicente Rosenstock, Alexander Tomás, Miguel Urbán, Ana Uceros y Mozo Jefimovic. María José Castro Laje ha interpretado las voces de Donald Trump, Richard Nixon, Phyllis Schlafly, Pete Hegseth y Milo Yiannopoulos. El resto de voces han sido interpretadas por Jorge Dioni, Julio Rojo y María José Castro Laje. Utopía X es un podcast de El Salto Radio, dirigido por Pablo Elordi y Julio Rojo. Cada suscripción cuenta. Cada donación suma. Hazte socia del Salto. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast.